Bienvenidos y bienvenidas a Capaz Podcast, un espacio donde van a poder conocerme un poco más y también vamos a tener invitados e invitadas para hablar de política, de la familia, hablar un poco de todo. Estamos desde el iCafé Coffee Shop, que está en las instalaciones de iCafé en la colonia Luis Landa en Tegucigalpa. Igual invitarlos a todos y todas, es una cafetería abierta al público en un esfuerzo del iCafé y de las y los productores de café para tener un espacio que conecte el esfuerzo que hacemos desde la producción a la taza. Entonces aquí servimos café de los centros experimentales del iCafé a los amantes del café y a los que quieren conocer un poco de este rubro tan importante. Hoy estoy con Tatiana Lara, mi mamá, para los que no saben. Tatiana Lara actualmente es la delegada presidencial del programa Ciudad Mujer y vamos a platicar un poquito de todo. Bienvenida. Gracias Mario. Sí creo que hay mucha gente que no conoce nuestra relación, así que Mario es mi muchachito, como le digo. Parte de la dinámica es comenzar preparando un café. Hoy tenemos un Icatú, que es de Marcala, producido en el Centro Experimental de Marcala del Café, así que vamos a empezar con un B60. Esta es la preparación favorita mía. Hay varios métodos. A lo largo de los podcasts vamos a hacer otros métodos. Y lo primerito, ¿verdad? Cuando tenemos estos filtros de café, de papel, es echar agua caliente para quitarle el sabor a papel, a cartoncillo que tienen este tipo de filtros. Qué rico, necesito un cafecito. Entonces les decía, este es un café Icatú, variedad Icatú, proceso lavado de Marcala. A ver. No. Ahí queda un poquito. Ok. Yo creí que iba a ser de San Juancito. Ajá, esa es sorpresa para otros episodios. Vamos a tratar de llevarlos por cafés de diferentes lugares del país y en algún episodio habrá un afortunado que probará el café que producimos en nuestra finca. Nosotros producimos café en San Juancito, pero hoy te tocó de Marcala. También muy Pero picante. tiene buen aroma. La gente siempre pregunta, ¿y cuál es el mejor café? Bueno, en Honduras se produce café de calidad en cada rincón del país. Bueno, mami, platicanos un poco. ¿Cómo fue tu infancia, tu historia, dónde creciste, qué hacías cuando eras joven, qué te hizo ser lo que hoy sos? Bueno, somos 7 hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Yo soy la mayor de todas. Tenemos eso en común. Tenemos eso en común, sí. Solo que somos mayores diferentes, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno es mayor es como más serio, más... Y creo que no es tu caso, ¿verdad? Pero bueno, sí me tocó en varios lugares por el trabajo de mi papá, ¿verdad? Entonces parte de mi infancia la viví en San Pedro Sula, otra en Comayagua, en San Juancito y en Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces fue un recorrido por diferentes escuelas y bueno, finalmente terminé estudiando en Bellas Artes. Yo soy egresada de Bellas Artes y sí mucha gente se extraña, ¿verdad? Porque de todas mis hermanas de alguna manera están vinculadas a la cuestión artística, ¿verdad? Entonces siempre me preguntan que cuál es mi gracia, ¿verdad? Porque todas tienen una gracia. Para los que no conocen a la familia, Carla Lara, cantautora nacional, es tu hermana, y Katia Lara, que es productora y directora de cine, cineasta. Mi otra hermana baila danza, Diana, danza contemporánea, sí. Entonces sí, el arte siempre fue algo presente en nuestra familia. Y después yo ya empecé a estudiar economía, soy economista. Luego saqué una maestría en planificación y desarrollo económico. De ahí pues nos fuimos a Holanda cuando estabas muy chiquito. Ahí terminé de sacar mi doctorado. Entonces sí, creo que tengo
formación de diferentes áreas que creo que es súper importante en lo que hemos venido construyendo desde el mundo del café, del cooperativismo y pues ahora vinculada al mundo de las mujeres, ¿verdad? En el programa Ciudad Mujer. Es interesante esa época que vivimos en Holanda. Vivimos en Holanda, si no me equivoco, del 96 al 98, tal vez, a inicios del 98. Sí, sí. Tenías 6 años. 6 años. Y una de las cosas que recuerdo, ¿verdad? Yo antes de viajar a Holanda vivíamos en San Juancito. Entonces, bueno, en San Juancito jugábamos en la cancha, en la calle con mis amigos. Y particularmente había un amigo que no tenía zapatos. Entonces lo que hacíamos para jugar en igualdad de condiciones en fútbol es que todos nos quitábamos los zapatos y jugábamos chuña en las potras. Pero bueno, el caso es que cuando llego a Holanda y entro a la escuela, una escuela totalmente diferente a la del pueblo, te daban tus útiles, te daban tus lápices, tus libros, escritorios, con ambientes para practicar educación física, natación. Y dije yo, y ahí comencé a comprender desde muy pequeño las grandes desigualdades que existen en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, contanos un poco más. Yo siempre, cuando estoy en algún programa, digo que soy tercera generación de productores de café. Vos sos la segunda de tu familia. Pero ¿cómo fue esa historia? ¿Cómo mi abuelo y mi abuela decidieron que iban a sembrar café? Bueno, como te dije, a mi papá siempre por su trabajo le tocó moverse de un lado a otro. Él también era economista y manejó un par de empresas muy fuertes aquí en el país, hasta que decidió que se iba a independizar, a poner su propio negocio, y su sueño creo que fue siempre volver a San Juancito. Él compró a mi bisabuela la casa donde él creció, ¿verdad? La casa de mi tatarabuelo, no, de tu tatarabuelo, de mi bisabuelo, que trabajaba con la Rosario Mining Company ahí en San Juancito, era el ingeniero electricista encargado de todo el tema de la planta de energía eléctrica. Entonces, sí, papi quería regresar a su pueblo y ahí él prácticamente funda la cooperativa de San Juancito y comienza a sembrar café. También comenzó un proyecto de sembrar café con sombra de manzana y de duraznos. Y sí le decían que estaba un poco loco, ¿verdad? Porque su sueño también no se manejaba la sombra en café de manzana. Y él se iba a hacer rico con las manzanas, ¿verdad? Pero creo que se hizo rico de otra manera, ¿verdad? Y aprendimos todos, incluso ustedes crecieron ahí, vos y Tati crecieron en San Juancito. Y yo creo que la mayor riqueza es aprender a amar tu comunidad, tu pueblo, tu historia, de dónde somos, y por eso es que trabajamos en esto ahora. Así es. Bueno, mencionaste lo del cooperativismo. Nosotros pues somos cooperativistas, nuestra cooperativa de base es Comisahul. Vamos a ir probando o sirviendo el café para que lo podamos probar. Y Comisahul es una de las cooperativas más longevas de Honduras, diría yo, por lo menos en el rubro del café, aunque la historia del cooperativismo de Honduras es muy rica. ¿Cómo nace? Contanos un poco la historia de Comisahul y después vamos a hablar un poco qué es el cooperativismo y por qué apostarle al cooperativismo. Bueno, mi papá siempre fue un fiel creyente del cooperativismo, ¿verdad? Yo me afilio a la cooperativa cuando tengo 18 años, o sea, hoy no sacó la cuenta de lo que llevo de la cooperativa, ¿verdad? Es un motor de desarrollo en la comunidad, la cooperativa, ¿verdad? Yo sí creo que solo las iniciativas colectivas son las que pueden realmente desarrollar nuestro país. Creo que la vida para uno tiene sentido si está vinculada al quehacer colectivo, ¿verdad? Y así nos enseñaron a crecer, a pensar. Entonces, papi funda la cooperativa, ¿verdad? El principal rubro fue el café, que también era una novedad porque era un pueblo minero que había quedado abandonado después de que la Rosario Mining se fue. El pueblo, después de ser el primer motor económico,
queda prácticamente un pueblo Mucha gente abandonado. no sabe, pero la ciudad capital se muda de Comayagua a Tegucigalpa por la mina en San Juancito. Correcto. Entonces, era la vida económica que había en San Juan era enorme, ¿verdad? Y después solo queda Silicosos, ¿verdad? Gente que comienza a migrar y papi regresa pues a su pueblo natal y funda la cooperativa para poder revivir desde el sector agrario, porque no solo café, ¿verdad? Sino que comienzan a sembrarse hortalizas, frutas como fresas. Él también pone una pequeña fábrica de mermeladas y encurtidos. Entonces vuelve otra vez la vida económica al pueblo y va girando todo. También San Juancito es un área protegida, entonces la cooperativa ha jugado un rol muy importante en la protección de esta área del Parque Nacional La Tigra, de donde viene buena parte del agua de aquí de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, toda la vida, pues mi papá incluso involucrado en política y siempre para tratar de traer el desarrollo a la comunidad. Y bueno, grandes hitos, por ejemplo, el colegio de San Juancito, que no existía, lo funda la cooperativa. Así es. Se pagaba inicialmente con fondos de los cooperativistas. Pues. Sí, se llama Marcial Solís da Costa, uno de los pioneros del cooperativismo aquí en Honduras, ¿verdad? Así que yo creo que otra de las cuestiones interesantes de la cooperativa es que es de las primeras, y creo que casi de las pocas que hay, que tiene fincas que son propiedad colectiva, ¿verdad? O sea, no solo son las fincas que los productores, socios y socias podamos tener, sino que hay fincas colectivas de la cooperativa, ¿verdad? Que también permiten iniciar en todos estos nuevos mercados de comercio justo, comercio orgánico, ¿verdad? Que ahora ya es como lo más común, pero que cuando nosotros comenzamos en la cooperativa a hablar de comercio justo, somos de los pioneros en comercio justo aquí en Honduras. Y a nivel mundial. Sí, ¿verdad? Entonces, cuando todavía... La cooperativa fue fundadora del comercio justo, sí, ¿verdad? Que en aquel momento era Max Havelaar, ¿verdad? Que la iniciativa surgió en Holanda de comercio justo y pues luego fue ampliándose. Y la idea era inicial un poco vincular a los productores con los consumidores, y que en la cadena de valor se pagara un precio justo, como le dice su nombre. Sí, que es un poco lo que vos dijiste cuando invitaste, ¿verdad? Y decir, es un esfuerzo de acercar este coffee shop, de acercar a los consumidores a los productores, ¿verdad? Y ese siempre ha sido el proyecto que desarrollamos en la Central de Cooperativas Cafetaleras, ¿verdad? Cómo organizar a los productores en cooperativas para que esa riqueza que producimos y el precio que se paga por esa taza de café allá en Europa o en Estados Unidos, un mayor porcentaje llegue a quien genera la riqueza, ¿verdad? Entonces, ese es el comercio justo que debería de ser para todos los productos, ¿verdad? Claro. Igual que un mundo más justo. Que ese es el reto, que no y es el planteamiento de fondo además de nuestro partido y nuestra candidata, de Rixi, ¿verdad? Así es. Cómo cambiar cosas estructurales para tener un mundo más justo. Esa es justo la lucha, ¿verdad? Por eso el tema financiero, ¿verdad? En los posicionamientos de nuestra candidata Rixi Moncada, ¿verdad? El sistema financiero son de las estructuras globales, transnacionales, que más le quitan riqueza a toda la ciudadanía y donde se ven los extremos del capital transnacional y de este modelo económico totalmente injusto. Y el cooperativismo justo lo que te plantea es eso, ¿verdad? La posibilidad de construir relaciones de colaboración, de solidaridad, donde el fin último no sea el capital ni la acumulación del capital, sino el desarrollo humano. Y el individuo, el ciudadano, la ciudadana al centro del mundo, ¿verdad? Igual que la naturaleza. Sí, parte de los defectos de nuestra sociedad actual es que cada vez somos más individualistas. El modelo nos enseña a ser más individualistas y velar más por nosotros y nuestro círculo cercano, tal vez, la familia, pero no el que está, el vecino, la vecina, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que propone el cooperativismo, ¿verdad? Y que ese esfuerzo colectivo nos va a permitir resolver los problemas que tenemos como individuos.
pero de forma colectiva, que al final tratamos de hacerlo como individuos, pero hay que volver a ese inicio. Hay que volver a las raíces, y es las raíces de la humanidad. El ser humano es colectivo por naturaleza, ¿verdad? Y es lo que el modelo ha ido destruyendo, ¿verdad? Este modelo capitalista donde incluso no es ni resolver tu problema, sino sálvese quien pueda. Se vuelve un capitalismo salvaje, ¿verdad? Donde hay un enriquecimiento a costa de lo que sea, ¿verdad? Okay. Entonces eso es lo que queremos transformar. Por eso vas de candidato, bueno, ¿verdad? Y sí, justamente muchas de nuestras propuestas van a ir enfocadas en incentivar y resolver los problemas de la pequeña, mediana empresa, del sector agropecuario y de forma asociativa. Pero, ¿qué reformas estructurales? Y de repente esto es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Y no vamos pero para platicar algunos elementos, deberíamos de impulsar para que el cooperativismo llegue a otro nivel, ¿verdad? Y bueno, es interesante porque en otros países hay empresas cooperativas, aquí también hay empresas cooperativas muy exitosas, hay pero en otros países han incluso, son ya transnacionales como... Canadá tiene o en Suiza o en Suecia, ¿verdad? Costa Rica aquí con Dos Pinos, sí, los lagos. Sí. Y aquí empresas que eran colectivas o eran del gobierno, como la Sula, fueron con el modelo neoliberal privatizadas. Pero ¿qué reformas podemos hacer para que el cooperativismo siga creciendo en Honduras? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en términos de la legislación cooperativa. El cooperativismo de hoy ha crecido, si lo vemos hace 30 años, ya puedo hablar yo de 30 años de cooperativismo, ¿verdad? Pero sí creo que en términos de políticas públicas todavía hay mucho por recorrer, ¿verdad? Es necesario fortalecer más la institucionalidad cooperativa. El tema también de crédito hacia el sector cooperativo, ¿verdad? El poder triangular esquemas de mercado y financiero, ¿verdad? Que en café eso es bien, en el comercio justo eso es uno de sus modalidades de trabajo. Vos tenés un contrato a un precio garantizado. El contrato es la garantía para que el banco te pueda dar crédito, pero, ¿verdad? Mira, qué curioso. Entonces, que estamos más bien retrocediendo en Honduras, porque hace unos años, si uno tenía un contrato, ¿verdad? Para vender café, que el contrato te dice en qué condiciones vas a vender el café, en qué fecha, ¿verdad? Entonces, eso es una certeza del banco que vas a ingresar ciertos recursos y te puede financiar, ¿verdad? Para la actividad. Pero ahora la banca privada, además del contrato, te pide garantías adicionales, sí. bienes, hipotecarias. Entonces, más bien la banca cada vez es más conservadora. Ese es justo el sistema financiero que Rixi cuestiona. Ese sistema financiero salvaje, ¿verdad? Donde no está dispuesto a asumir ni un riesgo, donde todo es ganar a costa de dar crédito usurero, porque es crédito usurero, ¿verdad? Y donde es un sistema financiero que no apuesta al desarrollo, ¿verdad? Sino solamente a acumular para unos cuantos, ¿verdad? Y lo otro que no entiende, creo yo, la mayoría de la población es que los bancos se capitalizan con el recurso de los ahorrantes. Así es. No con el capital de los dueños de los bancos. Ellos pueden que pongan algún porcentaje accionario, ¿verdad? Así es, pero es justamente la diferencia entre la tasa activa y la pasiva, ¿verdad? Que es lo que te pagan por los ahorros y lo que ellos cobran por los préstamos, ¿verdad? Esa gran utilidad, ahí están en esos edificios enormes que tienen la mayoría de los bancos en este país, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que cuestionamos, ¿verdad? Poder crear esquemas de financiamiento que sean adecuados, oportunos, justos, con tasas de interés que no te consuman. O sea, aquí el productor trabaja para la banca, ¿verdad? Yo me acuerdo con mi papá que lo vi toda la vida luchar. Eran tasas de interés del 45, a veces del 50. Y aquí hay compañeros en los mercados que les cobran
10 diario, el 10, el 20% diario. Entonces vos trabajás para Sos un esclavo moderno. ¿verdad? Entonces, eso es justamente el sistema cooperativo plantea modalidades en el sector de ahorro y crédito alternas, pero creo que también el sistema cooperativo de ahorro y crédito, al igual que la banca, tiene que generar mecanismos de financiamiento más eficientes, sistemas también de garantía, pues sobre todo en el sector agrícola, ¿verdad? El tema de los seguros en el sector agrícola es un tema en el que no hemos incursionado lo suficiente, al igual que ni siquiera en el ser humano, ¿verdad? Si hablamos de seguridad social, ¿verdad? Ya no digamos en el sector agrícola, ¿verdad? Pero eso es fundamental si queremos que el cooperativismo dé un salto. Y el otro tema es la incorporación de la juventud en el movimiento cooperativo, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber esta nueva generación, así como en su momento ustedes dieron el salto con el golpe, ¿verdad? Y comenzaron hablamos ahora de los hijos del golpe, ¿verdad? Tienen que venir esa juventud que se cuestione de una manera alterna, con una mirada más colectiva y más crítica, ¿verdad? De generar nuevos procesos de incorporarse al desarrollo comunitario, no solo individual. Entonces hay que ir formando, tenemos que informar esa juventud para que crezca el movimiento cooperativo más formado, al igual que lo vemos ahora en el sector café. Uno ve ahora una generación de caficultores y caficultoras que son catadores como vos, que son baristas, que tienen más tecnología a un nivel universitario. Entonces ese tipo de gente tiene también que involucrarse ahora para dar el salto dentro del movimiento cooperativo. Bueno, eso es un poquito de los problemas estructurales que tiene el país, ¿verdad? Y una mirada. Vamos a pasar a una parte un poco más relajada, más informal. Pero antes, yo igual quería, ya le decía, mi abuelo es economista, vos sos economista. En algún momento me planteé yo estudiar economía, pero bueno, ya saben, tengo una buena asesora en materia económica. Yo estudié ingeniería agronómica. Y me acuerdo el primer día que entré a Zamorano, ya cuando mis papás me van a dejar, en un momento me aparta mi mamá y me dice, bueno hijo, ya estás en Zamorano, estás cumpliendo un sueño, no te quiero de vuelta en la casa hasta que te gradúes. Cuidadito te arrepentís, madre. Y bueno, me sirvió de algo, nunca me quedé en ninguna clase en Zamorano, todos los trimestres regresaba a mi casa una semana porque pasaba todas mis clases y me gradué en los 4 años. Entonces, también amor y un poco de rigor de vez en cuando. Tiene que ir eso de la mano, ¿verdad? Así que funcionó la receta. Fíjate que a tus nietas les gusta hacer mucho una dinámica conmigo, Ajá. que no sé si la has visto en redes sociales, y se habla del ping-pong. Entonces la vamos a replicar para después mostrárselas a ellas. Ya hice un ping-pong con Monse, Ajá, otro con Jimena, y ahora con mi mamá. Con mis puchos. Entonces vamos a hacer ping-pong con Tatiana. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Coca o Pepsi? Ninguna. Es veneno. ¿Bailar o cantar? Bailar. ¿Piano o guitarra? Piano. Sé tocar piano. Me metieron a clases de piano. Un artista. ¿Economía o arte? Híjole, arte. Sí. ¿Series o películas? Películas. De esta yo me sé la respuesta. ¿Mario o Tati? Tati es mi hermana. Vamos a perdonarle. Esa la hizo Tati. Recomendanos un libro. Ay, Dios. Soy mala para los libros. Así se templó el acero. Fue de mis primeros libros. Sí. Nikolai Ostroyevsky, si tal vez lo pronuncié mal, pero búsquenlo. Kundera también, un par de libros de Kundera que me impactaron. ¿Una película? Violinista sobre el tejado, porque le encantaba a mi papi. Recomendada, muy buena. Si yo fuera rico. If I were a rich man. Da, 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 da.
Y una serie. Serie. Todas las series ahora con Netflix y las plataformas. Es que no miro las series de esas de bomberos, de cuando ya estoy cansada y me quiero desconectar de todo, pero no tengo así una. Y AR veo también es de las series. Art Attack. No, y es de las de emergencia. ER, de doctores. De doctores, Pero siempre. Doctor House. Me gustaba Doctor House, sí, también, sí. Bueno, una propuesta clave que creas que yo tenga que impulsar desde el Congreso Nacional. Bueno, yo creo que hay que abordar el tema de la protección social, que vos lo has planteado, pero creo que también el tema de las pequeñas y medianas empresas, de las MIPYMES, articuladas con el tema del cooperativismo y el sector social de la economía, porque al final son empresas que tienen las mismas necesidades en términos de servicios de desarrollo empresarial, en términos de acceso a mercados, de acceso a financiamiento. Entonces debería de haber políticas públicas dirigidas a Además que hay que derrumbar un mito. Los grandes empleadores del país son las MIPYMES. Así es. Y el sector agrícola. Por ejemplo, el sector cafetalero emplea 1 millón de hondureños. Así es. Y en las grandes empresas llevan años y no contratan a más gente, ni generan más riqueza. Así es, así que el mito de que los empresarios son los que están en el COEP, esas 10 familias no son los grandes son los grandes generadores de empleo, de y riqueza. Son los que reciben los beneficios de las exoneraciones, de la tranza pública privada, porque la corrupción no es de los políticos. Hay alguien detrás que soborna al político. Alianzas público-privadas que han estado al servicio y al beneficio de estos grupos económicos, ¿verdad? Y eso es justo lo que planteamos que es necesario transformar para poder generar equidad y distribuir la riqueza que ya tenemos de manera equitativa, ¿verdad? Eso es justo la Ley de Justicia Tributaria y es indispensable esas transformaciones estructurales para que tengamos ese otro mundo posible en el que siempre hemos soñado, con el que les enseñamos a crecer a ustedes y lo que hace sentido en la vida. Gracias, mami, por acompañarme en este espacio para platicar de la vida y de la política y de las cosas que podemos cambiar para construir un país diferente para nuestros hijos e hijas, para tus nietas. Y bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de... Yo quisiera decir que me siento muy orgullosa de que vos y Tati sean cooperativistas, que la política también les apasione y sobre todo que les apasione involucrarse en procesos por transformar nuestro país. Gracias. Yo creo que es un reto de los que hemos tenido el privilegio de crecer en familias con mucho amor, que pues más allá de que pueden haber veces limitaciones o no, pues hemos tenido la oportunidad de formarnos, de conocer un poco cómo funciona el mundo y asumimos ese reto de participar en política y marcar la diferencia desde los espacios que asumimos. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio del podcast Capaz. Got it.